ahí puede capacitar muy bien la tesis. Y Brenda, pues te doy el uso de la voz hasta por 10 minutos, son las 8:43. Adelante, por favor. A ver, yo no, es que no tengo. Lo autoricé, pero no. Bueno, si puede volver a intentar ingresar. Yo lo autoricé, lo alcancé a autorizar. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Quiero comenzar pidiendo pues una disculpa por mi inasistencia de forma presencial a este evento de tanta relevancia para mí y todos mis compañeros del programa. En esta ocasión, una situación de salud me imposibilita. ¿Qué tal, doctor? Buen día. No obstante, por este medio llevaré a cabo mi presentación. Reitero mi agradecimiento a todos los asistentes, especialmente a mi director de tesis, el doctor Héctor Chávez Gutiérrez, al doctor Arturo Morales Campos como lector, a mi profesora de metodología, la doctora Patricia Acevedo, y no menos importante, el doctor Carlos Camarena, coordinador del programa. Su presentación no pudiera presentar ¿Tiene la presentación? Yo creo que la está. no sé si ahí se pueda observar la presentación. No. Ya la tenemos en pantalla. Ok, gracias. Bueno, pues sin mayor preámbulo, continuaré comentando que la investigación inició con el proyecto titulado Implicaciones del artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México frente al derecho a la intimidad, privacidad y libre acceso a la información. En esta primera aproximación, el enfoque central se situó en determinar si la nueva figura legal incorporada por dicho precepto armonizaba con los derechos fundamentales y era suficiente para tutelar el patrimonio digital post-mortem. Sin embargo, pues a partir de revisiones metodológicas y recomendaciones a partir del coloquio anterior, el foco evolucionó hacia la conceptualización y defensa autónoma de los derechos digitales testamentarios, visualizándonos ya no como un apéndice del artículo 1392 bis, sino como objeto de estudio prioritario, de tal forma que el objeto de estudio ya no es como tal el artículo en comento, sino que se centra en los derechos digitales testamentarios y se tiene como objetivo el reconocimiento y protección jurídica de los derechos digitales testamentarios en México. En la fase inicial, la investigación analizaba la compatibilidad del artículo citado con los derechos de personalidad, especialmente con la privacidad, la intimidad y el acceso a la información, así como su viabilidad constitucional. Los avances posteriores, reflejados en los documentos que se enviaron como avances de investigación, muestran que el estudio prosperó a la sistematización teórica de los derechos digitales testamentarios como una categoría jurídica propia, identificando sus fundamentos, sus problemáticas y sus retos dogmáticos en el marco sucesorio mexicano. Lo anterior, bajo la justificación de que en la actualidad pues, la vida de las personas se desarrolla en gran medida en entornos digitales, generando un patrimonio intangible muy amplio. Según datos del INEGI, en México más del 80% de la población usa Internet y dispositivos de almacenamiento digital como parte de su cotidianidad. Sin embargo, el derecho en México apenas comienza a regular qué es lo que ocurre con estos bienes y derechos digitales cuando la persona fallece. Es por tanto que el artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México es la primera norma que reconoce de forma expresa la posibilidad de transmitir bienes y derechos digitales únicamente por vía testamentaria. No obstante, a partir de su análisis, pues se vislumbra cierta incertidumbre jurídica. En este contexto, la investigación pues, sería necesaria para analizar si el artículo es verdaderamente una certeza para el reconocimiento y protección jurídica de los derechos testamentarios relacionados con activos y bienes digitales o entornos digitales,
y con ello se busca pues contribuir al desarrollo de un marco jurídico que garantice la protección efectiva de dichos derechos. Este giro metodológico reconoce el surgimiento de una nueva masa patrimonial digital, poniendo atención en la necesidad de garantizar seguridad jurídica al patrimonio digital y a las figuras de transmisión por post-mortem de dicho tipo de patrimonio. Ello debido a la insuficiencia del reconocimiento y protección jurídica de los derechos digitales testamentarios en México. Y considerando el artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México como la primera normativa que regula la herencia de bienes digitales, aunque únicamente a través de la sucesión por testamento, mas no especifica el destino de los bienes digitales en caso de un tema intestamentario. Debido a los cambios en el curso de la investigación, pues la hipótesis se reconfiguró y ahora quedó de la siguiente manera. En México, el reconocimiento y protección jurídica de los derechos testamentarios relacionados con activos y bienes en entornos digitales es insuficiente debido a la falta de un marco normativo adecuado que equilibre los derechos fundamentales en este ámbito, lo que conlleva la pérdida del patrimonio intangible en el país. El artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México, que reconoce la transmisión testamentaria de bienes y derechos digitales, representa un avance jurídico necesario, pero presenta limitaciones y vacíos normativos que dificultan la plena protección y reconocimiento efectivo de los derechos digitales testamentarios en México. Por otro lado, en relación al marco teórico, pues en el proyecto se integran aportes de autores clásicos del derecho civil y la teoría de los bienes, con aportes de expositores como Regina Villegas y García Maínez, asimismo con perspectivas del positivismo de Bobbio y de Kelsen, y pues intentando adaptar las interpretaciones al tema que nos ocupa. Asimismo, en materia de derechos humanos, se destaca la protección de la privacidad y la dignidad, recogiendo aportes de Ferraioli y complementando enfoques interpretativos de Luca. Esta base interdisciplinaria pues me permite analizar a fondo la transmisión testamentaria de bienes digitales y especificar cuáles son los retos actuales de este tema. En relación al esquema preliminar y especificaciones sobre los avances del capítulo 1, del cual pues no puedo reproducir en una sola diapositiva todos los epígrafes, pero retomando los fundamentos teórico-conceptuales más relevantes, puedo mencionar a la teoría de los bienes, los procesos culturales en la sociedad tecnológica, el derecho digital y su regulación en México, derechos digitales testamentarios, bienes y patrimonio digital, propiedad intelectual en el ámbito digital en México, seguridad jurídica de bienes digitales, herencia digital. Específicamente a los avances, en los avances del capítulo 1, pues intenté incorporar la recomendación, en este caso de mi director de tesis, mismo que enfatizó en la redefinición de los derechos digitales testamentarios, pues la importancia de integrar el estudio de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Por lo tanto, intenté que en los avances del capítulo 1 se mencionaran a los derechos de autor y a la propiedad intelectual, pero no solo como un agregado, sino que se intentó analizarlos como parte sustancial de la masa hereditaria digital, proponiendo repensar las reglas tradicionales para considerar la persistencia postmortal de derechos morales, patrimoniales y la salvaguarda de intereses colectivos y familiares. Asimismo, en la redacción de los avances también se plasmó las recomendaciones del doctor Carlos Rodríguez, quien en el coloquio anterior me hizo ver la importancia de contemplar que el artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México, si bien intenta regular la herencia de bienes digitales, lo hace únicamente a través de la sucesión por testamento, mas no especifica el destino de los bienes digitales en caso de un tema testamentario. Por otro lado, mi profesora de metodología también me sugirió vincular lo jurídico con la dimensión cultural y la preservación de la memoria digital. De este modo se plantea que la gestión post-mortem de bienes digitales pues es un fenómeno que trasciende lo patrimonial y abarca la defensa de la memoria, la reputación y la dignidad, así como la transmisión de activos culturales e identitarios, considerando de tal forma la memoria pretérita como un derecho extrapatrimonial que debe de ser protegido junto con los intereses patrimoniales tradicionales.
De manera personal, concluyó pues que la investigación comienza perfilándose a demostrar que la digitalización reformula el concepto de patrimonio y plantea la necesidad urgente de adaptar el derecho civil para proteger y transmitir eficazmente los activos digitales en el contexto sucesorio mexicano. Y hasta cierto punto se reconoce que las categorías jurídicas clásicas resultan, pues, si no insuficientes, pues se requieren nuevos marcos normativos que incluyan desde criptomonedas, contenidos artísticos, derechos de autor, memorias digitales familiares, etc. El avance se traduce en identificar que el testamento digital y la herencia digital como instituciones pues son emergentes y necesariamente multidisciplinarias, que conjuguen enfoques jurídicos, tecnológicos, pero también culturales. Se enfatiza también la importancia de garantizar la protección post-mortem, no solo de bienes económicos, sino también de bienes que tienen que ver y se relacionan totalmente con la identidad, la privacidad, la memoria y la dignidad digital del causante, siguiendo principios de derechos humanos y comparando modelos internacionales pues ya más avanzados en la materia. Es importante sí mencionar que el artículo 1392 bis del Código Civil de la Ciudad de México es un avance normativo relevante para el tema planteado. Y pues finalmente destacar que el punto medular de los avances de investigación pues es el reconocimiento de los derechos digitales testamentarios como un nuevo objeto de estudio que requiere tutela efectiva, no solo desde una perspectiva patrimonial, sino también desde una perspectiva cultural y de derechos humanos. Y pues bueno, dejo aquí algunas fuentes de información que me ayudaron a desarrollar un poco el proyecto y los avances del capítulo 1. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Bien, muchas gracias, maestra. Damos el uso de la voz al doctor Arturo Morales Campos, que es el codirector de este trabajo. Adelante, doctor, si es tan amable. Sí, muchas gracias, doctor. No sé si me escucha. ¿Escucha bien, Brenda? Sí, la escucho, doctor, gracias. Muy bien, muy buenos días, Brenda. Bueno, pues te felicito por tus avances. Realmente, pues para mí esto fue pues un gusto que se me invitara a esta codirección. Quiero empezar, bueno, yo más bien voy a hacerte observaciones de tipo metodológico que noté. En primer lugar, sí veo que está muy bien este cambio de título, me parece muy bien, o sea, con el anterior a este es mucho más claro. Sin embargo, quiero que no sé si tengas por ahí a la mano tu protocolo, por favor, Brenda, para que te vayas fijando en algunos detalles que quiero hacer. Por ejemplo, en la primera página de tu introducción, en el segundo párrafo, anuncias un primer objetivo. Sí, dices, el presente proyecto de investigación busca analizar la pertinencia y suficiencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? De este artículo del 1392. Y luego más abajo, ya en la en la página 5, vuelves a anunciar dos objetivos que ya no se parecen al primero. Ya cambiaste, en lugar de analizar, pones examinar el reconocimiento. Y luego otra vez vuelves a analizar las posibles repercusiones. Entonces, esto te puede crear un problema muy grave porque no sabemos cuál de los tres va a ser tu objetivo principal. Y como son diferentes, pues esto se complica, ¿no? Sobre todo el segundo, que tú dices examinar el reconocimiento. Eso de examinar el reconocimiento te lleva a cuestiones como que ya veremos más adelante que si es pertinente o no es pertinente, y ahí se acabó la tesis. Ya va así. Pues si es pertinente o no es pertinente, y se te acabó tu tesis ahí. Entonces, te recomiendo cambiar estos objetivos, dejar uno solo, porque no puedes tener más de generales, no puedes tener tantos, además de que son muy diferentes. Esa es la cuestión. Esa es una primera observación. La segunda está en tu justificación. Realmente a tu justificación le falta más peso.
porque dices que es importante revisar este artículo, pero no dices por qué, nada más es que es importante, ¿sí? Entonces yo pienso que también aquí tendrías que hacer una revisión también de quién ha hecho algo similar, quién ha revisado tal artículo o no se ha revisado. Entonces eso es lo que te puede dar más bien en primera instancia la importancia de tu trabajo. Sí, porque no nos dices por qué, nada más pues es importante hacer este trabajo porque este artículo pues, involucra muchas cosas, bla, bla, pero no nos dices por qué. ¿Sí? Luego, más abajo, en esa misma página dices, por lo tanto, es relevante estudiar para determinar si existe seguridad jurídica o no, otro nuevo objetivo te estás planteando aquí. Y esos son los objetivos que te digo que no te van a ayudar en nada porque dices, si existe seguridad jurídica o no, pues te vas a dar cuenta, ¿verdad? Si te das cuenta de que existe seguridad jurídica, pues sí, entonces sí existe. Entonces ahí se acabó tu análisis, tu trabajo. O si no existe, pues no, ya, se acabó, ¿no? Entonces hay que tratar de no trabajar con este tipo ni de preguntas, ni de objetivos, ni de hipótesis que te lleven a algo de sí o no. Sí, esto es importante. Bueno, en cuanto a la hipótesis, espérame. No estamos en el planteamiento del problema. Si el planteamiento del problema en la primera página de tu planteamiento del problema, no sé por qué le pones a esta frase, dice es en el segundo párrafo, no, segundo, no, 1, 2. En el tercer párrafo de tu planteamiento del problema, le pones a esta frase, insuficiencia del marco normativo vigente, le pones asteriscos, no sé por qué, no sé si son comillas o qué, después sí está medio raro, pero bueno. O inteligencia artificial, porque así lo pone con negritas. Sí, no sé, ahí está. En serio, cuando revisé el trabajo había un montón de dobles asteriscos. Sí, aquí también. Bueno, y aquí vuelves a decir, la problemática central radica en la insuficiencia del marco normativo vigente. Otra idea completamente diferente, ¿no? Dices que es insuficiente, perfecto, está bien. Pero entonces, ya no se parece pues a lo anterior, entonces tienes que homogeneizar todo esto, ¿verdad? Y además, esto ya te está resolviendo la tesis. Pues es insuficiente. ¿Sí me entiendo? O sea, ya eso te está limitando a hacer un trabajo más profundo. Entonces, no sé si me va siguiendo, pero entonces hay que cambiar todo. O sea, estás metiendo objetivo tras objetivo tras objetivo. Son objetivos muy limitantes en el sentido de que solamente te permiten decir sí o no. Bueno, aquí la hipótesis, vámonos a la hipótesis, también vuelves a decir que es insuficiente, ¿no? Debido a la falta de un marco normativo. Perfecto. Pero otra vez, aquí ya dices por qué, ¿sí? Ahora, pero si te das cuenta, tu hipótesis también es muy limitante. Falta un marco normativo. Punto, se acabó. Eso no te está permitiendo a ti ir más allá. Entonces, hay que cambiar un poco la hipótesis y que hay que problematizarla. Creo que esa es la palabra adecuada, problematizar esta hipótesis. ¿Sí? Y bueno, ahorita regresaré un poquito a esto, ¿no? Además, esta parte que dices el artículo, debajo de la hipótesis dices, el artículo 1392, bis del Código Civil, esto extra, no sé, yo lo quitaría, yo dejaría nada más lo que está arriba como hipótesis, y ya, ¿no? Porque lo que está abajo ya es otra cosa un poquito diferente. Vámonos a los objetivos generales y específicos, ¿verdad? Y volvemos al primer problema que te había dicho. Dices, evaluar si en México existe un reconocimiento, bla, 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 ¿no? Y otra vez esto te lleva, si existe o no existe, y se acabó. ¿Vale? Entonces, si nos vamos, estamos en la página 20, si nos regresamos a la página 11, sí, dices, la problemática central radica en la insuficiencia del marco normativo vigente, bla, bla, bla. Con este objetivo, que estás planteando arriba, sí tenemos y ya dijiste que no es, ahí ya estás diciendo que no es suficiente. ¿Sí me entiendo? El objetivo que estaba arriba y tu objetivo general, ya, o sea, el objetivo que pusiste arriba, que no lo planteas como general, ya dices que no es suficiente. Entonces, no entiendo por qué dices que vas a analizar esto si ya sabes que es insuficiente. Entonces, esto es lo que te digo que te hace limitar muchísimo tu investigación.
¿Sí? Entonces hay que quitar estas ideas de que si es suficiente o si es insuficiente. Además, esto es muy subjetivo porque no se puede medir. La suficiencia o la insuficiencia no se podrían medir de manera objetiva. Y vámonos ahora a los objetivos, vámonos a los objetivos específicos, ¿sale? Mira, Ajá. una cosa que es metodológicamente muy importante y muy práctica es que cada objetivo específico se traduzca en un capítulo de tu tesis. Eso es una regla general, ¿sale? Y eso no tiene ningún problema. Tú ves tus objetivos específicos y luego ves tu titulado, los títulos de tus apartados, ya no se parecen, son otra cosa. Sí, son muy diferentes, algunos de ellos, ¿sí? Pero entonces Ajá. eso hay que arreglarlo también. Ahora también dices, tú estuviste hablando mucho de que en algún momento arriba decías que también querías evaluar las posibles repercusiones de la norma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no hay ningún objetivo que hable de ello, ningún objetivo específico que hable de las posibles repercusiones. Entonces, aquí tenemos un problema, ¿no? Hay que adecuar, obviamente, esto ya lo sabes, pero ya tenemos tú tienes tu hipótesis y de ahí tienes que sacar todo. O sea, tienes que sacar tus preguntas, tienes que sacar tus objetivos y no puede salir algo diferente. O sea, no nos puede brincar la información de que de repente tengas algo que no habías anunciado. Esto es muy importante. Y también la pregunta general no se corresponde con la hipótesis. Existe en México un reconocimiento y protección jurídica, bla, bla, bla. Además de que esta pregunta te va a decir sí existe o no existe. Y se acabó. ¿Sí me entiendo? Sí, Entonces, claro. hay que adecuar todo esto, como dije hace un rato, de la hipótesis te sale todo. Y luego tienes otra pregunta, ¿de qué manera el artículo BIS regula la transmisión, bla, bla? Tampoco se corresponde con un objetivo. Otra cosa que también recomiendo que tus preguntas vayan ya sea antes o después de la hipótesis. Esto ya depende de tu finalidad, ¿no? A veces son las preguntas que están antes de la hipótesis son muy generales. Las preguntas que van después, inmediatamente después, esas son las que problematizan la hipótesis. A mí me gustan un poquito más, pero bueno, todo depende. Todo depende del tipo de investigación. Entonces, lo que te quería decir entonces también es esto de que los capítulos no se corresponden, no todos los capítulos más bien se corresponden con los objetivos que tienes. Perdón, los objetivos específicos no se corresponden con los capítulos que tienes. No todos, algunos sí, pero no todos. Entonces hay que cuidar eso. Hay otra cosa también muy importante. En tu capítulo 4, sí, tienes varios problemas. Arriba ya habías anunciado que ibas a hacer un trabajo comparativo con España. Aquí ya metiste a Francia y a Estados Unidos, que no lo habías anunciado. Y entonces de repente ya aparece y dices, ¿por qué? Sí aparece España, pero ya aparece en un cuarto subapartado. No le estás dando la importancia que tú le habías dado allá arriba. Y luego en el 4.5 dices, propuesta de regulación para México. Esto sale de la manga porque no lo habías anunciado, no había dicho ni en tus objetivos, ni en tu hipótesis, ni en nada, habías hablado de una propuesta. No está mal que hagas una propuesta, pero no lo habías anunciado. Entonces, me imagino que esto es importante para ti, la propuesta, y no le estás dando un peso suficiente a tu propuesta, porque no la anuncias, la pones nada más en un 4.5, que ya está a punto de terminar la tesis, y en un apartado. Yo pienso que esto debería ser un apartado específico para tu propuesta, un apartado específico, y darle el peso. Y también ir poniendo algún objetivo, ¿no? Un objetivo específico, algo así, que anuncie esto que está ahí, ¿vale? Y otra cosa muy importante, en tu título, dices análisis del artículo 1392, y no existe ningún apartado que nos esté hablando de tal análisis. Quiero que revises tu capitulado y ninguno anuncia esta situación. Entonces, aquí tenemos que componer todo, porque si no, estás haciendo como unas 3 o 4 tesis. Necesitamos más congruencia, ¿sí? No sé si se me escuches bien. Sí, claro, sí lo escucho, doctor. ¿Sí?
Bueno, por mi parte sería todo. Como te dije, solamente voy a hacer por el momento, son observaciones de tipo metodológico que me parecen pertinentes antes de seguir avanzando, porque si avanzas con todos estos problemas, pues entonces en algún momento tu tesis se va a caer y eso no lo queremos. Hay que arreglar primero esto antes de seguir avanzando y me parece que esto es muy importante que lo hagas antes de seguir avanzando. A mí me gustaría que tú siguieras escribiendo y escribiendo avances de tesis, sí que arregles esto, ¿vale? Pues cualquier duda, cualquier situación, yo me pongo a tu disposición cuando tú me mandas un correo o algo así para ponernos de acuerdo, para platicar esto que hay que afinar. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues damos el uso de la voz al doctor Héctor Chávez. Adelante, doctor, si es tan amable. Buenos días. Héctor, buenos días. ¿Me escuchas por ahí? Héctor, buenos días. ¿Me escuchas? Se salió. Brenda, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Gracias. Esperemos que se una el doctor Héctor Chávez para sus comentarios. Ahí está de nuevo. Ahí estoy, perdón, que aquí tuve Héctor, te algunos toca pequeños- participar. Adelante, por favor. Sí, sí, alcancé a oír nada más que tenía por ahí algunos detalles. Bueno, de entrada, No te escuchamos. gracias, gracias. De entrada, pues muchas gracias a las observaciones que ha hecho el doctor, que sí, pues son bastante pertinentes, porque sí, hay que atender ese conjunto de, pues, de detalles que no son menores y que sí, pues obviamente que van a coadyuvar a hacer una mejor investigación. Sí, hay esos puntos que nos estaba señalando, pues no los vamos a atender a la brevedad. Hay que resaltar que, bueno, el trabajo de Brenda pues Brenda es muy trabajadora. Brenda es muy trabajadora. Y bueno, pues sí, nos faltaría tal vez, como le dice el doctor, podríamos decir que incluso un eje argumentativo central un poquito más explícito. Yo creo que ahí nos podemos preguntar, pues digo, ya además de lo que decía el doctor, pues cuál es exactamente la problemática teórica que estamos abordando, qué vacíos doctrinales existen. Bueno, son puntos que pues, sí nos tocaría un poquito más atender, totalmente de acuerdo, pero bueno, también hay que decir que hay una estructura ordenada con una introducción, un desarrollo sistemático y conclusiones que sí se tienen que mejorar. Bueno, también hay que ver, yo resalto que pues el tratamiento que está haciendo Brenda, pues se aborda la teoría de los bienes, los derechos reales, propiedad, posesión, transmisión, y sobre todo lo está haciendo desde un enfoque, podríamos decir que pues, muy actual. Su análisis sobre el derecho digital presenta pues una relación con los derechos humanos y pues eso me parece que es algo, bueno, no me parece, estoy convencido que es algo muy novedoso. Vemos que Brenda también tiene ahí dominio de fuentes internacionales y bueno, creo que hay una identificación correcta que sí se tiene que precisar más con del problema jurídico, con los aspectos metodológicos, que digo, sí son bastantes, pero que bueno, evidentemente son subsanables por la capacidad y el trabajo que hace Brenda, pero se señala con precisión, sí, hay que desarrollarlo, la insuficiencia del marco civil clásico para los bienes digitales, como que aquí nos queda claro que está habiendo un desarrollo tecnológico, un desarrollo digital, y pareciera, o no pareciera, sino que es evidente que nuestro marco, pues clásico, va un poco más lento en su transformación y son de los aspectos que pues Brenda va señalando. Y bueno, pues evidentemente que esto lleva
y es lo que trabaja Brenda, la urgencia de regular el patrimonio digital. Y sí, pues efectivamente hay que corregir eso, ese marco comparativo, porque también coincido con lo que dice el doctor Morales. Y bueno, pues yo no me quiero extender más, yo quiero de entrada también agradecer a la doctora Patricia Acevedo, pues el excelente acompañamiento que ha hecho con Brenda y que además, pues si mal no recuerdo, fue su directora de tesis de maestría. Estoy bien, ¿verdad? Y que bueno, pues eso permite también una colaboración, un trabajo pues que ya se conocen, cómo vienen actuando. Pues yo lo dejaría hasta aquí mi participación y pues resalto también que Brenda es muy disciplinada a las observaciones que se le hacen y seguramente los comentarios que hizo el doctor Arturo Morales pues van a ser atendidos pues adecuadamente. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Quedan algunos minutitos, 6. Bueno, sí, efectivamente, Patti fue su directora de tesis, yo fui metodólogo de su último semestre y y bueno, eso es bueno porque es una continuación del trabajo que hizo durante la maestría, pero otra vez voy a hacer una traducción muy rápida de lo que dijo el doctor Morales. Brenda, pues no tienes todavía un objeto de estudio bien determinado, no tienes problema y no tienes hipótesis. Entonces hay que trabajar muy fuerte con esos aspectos. Sí, ya trabajaste un primer artículo, pero como dice nuestra querida amiga Tere Vizcaíno, es más fácil quitar que poner. Entonces, ya tienes el primer capítulo, seguramente te va a servir para ya como un avance cuando estés caminando, pero hay que ver hacia dónde vas a caminar, porque ahorita todavía no hay un rumbo muy preciso. ¿Algo que quieras añadir, Pati? No, bueno, muchas cosas que tenemos que trabajar. Yo agradezco mucho que el coloquio sea en ese momento, porque bueno, nos permite regresar al aula y entonces modificar lo que se tiene que hacer. Ya ellos ya saben que ya no nos vamos a ir de vacaciones, no nos vamos a soltar la manita, porque hay muchas cosas que trabajar. Y coincido, Brenda es muy trabajadora, está rompiendo el esquema tradicional del derecho civil. Está incorporando cuestiones que serían, aquí hablamos bienes digitales, dice Arturo, que le faltó mencionar, pues, que son tangibles todavía. Yo insisto con la memoria pretérita, la persona que ya falleció, pues tiene derecho a esos bienes digitales que están poemas, fotografías, poesías, el récord de los videojuegos, tienen que ser heredados. Y eso es algo que se tiene todavía que discutir. Hay cosas que seguramente en este ir y venir, porque se ha cambiado la investigación de Brenda, hemos dejado fuera y tendríamos que incluir, que es armonizar el protocolo. De nueva cuenta volveremos a él y estamos listos para hacerlo porque todavía nos queda parte del semestre. Entonces, bueno, pues a avanzar. Por mi parte es todo. Bien, gracias. Bueno, Brenda, que te mejores. Sabemos que tuviste ese incidente por ahí. Es terrible que te estén tumbando media quijada y pues